tema? Sí, doctor. Ya. Entonces voy a ampliar. Sí, doctor. Bien, ahora ven en pantalla completa. Hola. Todavía no, doctor. Ya, se ve bien todo, ¿no? ¿Me escuchan también todos? Sí, doctor. Ya, bueno, vamos a iniciar esta clase. El tema que vamos a abordar es el de posoperatorio y además es la administración parenteral de soluciones de gran volumen. Entonces vamos a ver si nos alcanza para dar todos estos dos temas en esta clase. Si no nos alcanza, vamos a continuar la próxima semana, pero espero que hoy podamos dar toda la clase. Bien. ¿Qué es el posoperatorio? El posoperatorio es un periodo que transcurre después de que el cirujano ha concluido la operación hasta la recuperación total del paciente. ¿En esto qué quiere decir? Que una vez que hacemos el último tiempo de la cirugía, como ven, los tiempos del acto operatorio son diéresis, técnica quirúrgica propiamente dicha, y síntesis. Una vez que completamos la síntesis, los últimos puntos, empieza el paciente a despertar, a recuperar la anestesia. Entonces, en ese momento empieza el posoperatorio. En este periodo se deben realizar los cuidados necesarios para la recuperación y rehabilitación del paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que controlar al paciente para luego devolverle a su ambiente natural, a su ambiente de trabajo y devolver a la sociedad a una persona para que sea esta productivamente útil al país. El posoperatorio se divide, se estudia en el tiempo posoperatorio y en la evolución. El tiempo posoperatorio. Podemos nosotros clasificar en el posoperatorio inmediato, el posoperatorio inmediato y el posoperatorio tardío o alejado. Entonces, y por la evolución, el posoperatorio puede ser fisiológico o normal y posoperatorio complicado, cuando hay algunos eventos que no se esperaban y se presentan, ya sea por alteración en el paciente o por alguna alteración en el procedimiento de la realización del mismo acto quirúrgico. Posoperatorio, el tiempo. Se llama posoperatorio inmediato desde la conclusión de la cirugía hasta las 24 horas. El paciente puede ir después del quirófano a la sala de recuperación, donde se restablecen los reflejos. Hola. Disculpe, creo que no está avanzando las diapositivas, sigue en la primera diapositiva. ¿No están ustedes viendo las demás? No, solo la primera, donde está el título postoperatorio, la presentación. A ver, voy a revisar cómo está yendo. A ver. Ahora. Ahora sí, doctor. Ya, vamos a ir así entonces, porque creo que no sé qué ha pasado. Bueno, les decía que vamos a reiterar un poquito. El posoperatorio es el periodo en el que el paciente se recupera después de una cirugía, ¿no? Tenemos el tiempo medido en días, en horas, en semanas y meses. El inmediato, el mediato, el tardío o alejado. Y la evolución es porque está con buena evolución, sin complicaciones, o el paciente tiene alguna complicación. El posoperatorio en el tiempo, o sea, en las horas, en los días. Inmediato es desde la conclusión de la cirugía hasta las 24 horas. La sala de recuperación es, digamos, el ambiente inmediato al que el paciente acude, o en algunos casos puede ir directamente al piso, o en otros puede ir a la unidad de terapia intensiva, ¿no? Entonces tenemos tres opciones. Va a su unidad, a su cama,
a la sala de recuperaciones o va también a una unidad de terapia intensiva, dependiendo del estado del paciente y de la función de sus órganos. En el postoperatorio inmediato continúa en el periodo inmediato, o sea, desde la hora 25 del segundo día hasta el día 30, en el que el paciente recibe la alta hospitalaria y en algunos casos la alta médica. Hay una diferencia entre la alta hospitalaria y el alta médica. El alta hospitalaria es cuando el paciente está en recuperación, pero requiere el control del médico de forma periódica. Y el alta médica es cuando ya no tiene que retornar. O sea, se le dice, usted está ya curado, se puede ir y ya no tiene que volver a ningún tipo de control. Ese es el alta médica. En este periodo inmediato se produce el alta hospitalaria y el alta médica. En algunos casos el alta médica puede tardar más tiempo, 2 meses, 3 meses, por ejemplo, en una pancreatitis, donde ha tenido una complicación, han habido abscesos, fístulas, etcétera, que tienen una evolución mucho más larga, 60 días o un poco más. Y el periodo alejado o tardío es aquel postoperatorio que es desde el segundo mes hasta los 365 días, ¿no? Otras veces es indefinido, por ejemplo, un paciente con un cáncer donde se hace una colostomía y debe controlarse periódicamente cada 6 meses durante varios años. Entonces, este es un periodo de, indefinido del postoperatorio alejado. Bien, eso era clásicamente. Actualmente con la cirugía laparoscópica estos tiempos han cambiado. ¿Por qué? Porque antes operábamos y dábamos de alta a los 3, 4 días. Ahora damos de alta muchas veces el mismo día de la cirugía. Entonces tenemos el postoperatorio en la era laparoscópica, el postoperatorio inmediato que dura las 24 horas primeras. El postoperatorio inmediato donde tenemos desde las 24 horas, o sea, desde las 25 horas hasta el séptimo día, o sea, segundo día al séptimo día. Y el postoperatorio tardío alejado, donde desde el octavo día hasta el día 30. Entonces, ¿por qué? Porque la recuperación es mucho más simple, más fácil. Las heridas quirúrgicas son pequeñas, el paciente no siente dolor, se rehabilita muy rápidamente a su ambiente familiar, al trabajo, etc. Entonces, estos periodos se han acortado en esta era de la cirugía laparoscópica. Bien, de acuerdo a la evolución, el postoperatorio puede ser normal o complicado. Tenemos, en toda cirugía el paciente tiene una respuesta orgánica a la intervención quirúrgica, ¿no? De acuerdo a Moore, tenemos la primera fase adrenérgica, corticoidea o fase de lesión que dura de 1 a 3 días. El enfermo está apático, el pulso está taquisfígnico, peristaltismo intestinal disminuido por efecto de la anestesia, un balance negativo de nitrógeno, un balance negativo del potasio, balance positivo del sodio y del cloro, y hay una disminución de los eosinófilos. Hay una glucogenólisis, gluconeogénesis y aumenta la glucemia. Disminuye el sodio por hemodilución y hay un aumento del potasio en el plasma. ¿Por qué? Porque el potasio es un electrolito intracelular y en toda cirugía, al hacer la sección, la disección de los tejidos, hay liberación de gran cantidad de electrolitos de potasio. Entonces, esta es la primera fase. En la segunda fase, ¿no?, que dura de 2 a 3 días, ¿no?, aproximadamente al cuarto día, ¿no?, entonces sería cuarto, quinto y a veces hasta el sexto día. Esta segunda fase hay una cesación de la actividad corticoidea. El paciente se mueve con más libertad, cambia la indiferencia por interés, se regulariza el pulso y la temperatura, hay una recuperación de la función intestinal, disminuye la excreción urinaria de los corticoides, ¿no? Y
hay un balance positivo del nitrógeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente anda en franca recuperación. La tercera fase, anabólica, cuando ya el paciente está entre el séptimo y décimo día. Hay un anabolismo espontáneo, hay un balance positivo de nitrógeno, hay una recuperación de la potencia muscular, los hábitos intestinales se normalizan y en la última y cuarta fase hay un aumento de peso debido a la acumulación de grasas, hay un vigor normal, es una fase de reposición de todo para lograr su estado habitual. El balance nitrogenado es cero, o sea, equilibra su metabolismo y hay un balance positivo del carbón. Entonces, estas 4 fases, de acuerdo a Moore, se presentan en todo paciente postoperado. Una vez que el paciente ha sido operado, puede ir a la sala, a su unidad, a su cama, a la conclusión de la cirugía cuando hay una externación directa, por ejemplo, en la cirugía ambulatoria. Incluso pueden irse directamente a su casa cuando requiere cuidados mínimos, va a su cama, a su unidad. Y el paciente también puede ir después de la cirugía a la sala de recuperación posanestésica cuando tiene que recuperar los movimientos musculares, tiene que recuperar la actividad volitiva normal. Entonces, está saliendo de la anestesia donde se produce hipnosis, el paciente duerme, analgesia, no le duele nada, hay amnesia, no se acuerda de nada, hay parálisis muscular, tanto músculos lisos como estriados. Entonces, el único órgano que queda funcionando es prácticamente el corazón y el anestesiólogo hace que el paciente respire porque sus músculos respiratorios no trabajan. Entonces, todo este proceso tiene que revertirse. Y cuando empieza a revertir, claro, no funciona inmediatamente todo al unísono, sino va recuperando una de sus funciones, la sensibilidad, la hipnosis va pasando, la analgesia también va pasando y requiere la utilización de analgésicos. Entonces, este paciente puede requerir más cuidados y va a una sala de terapia intensiva, ¿no? O una de cuidados intermedios, o en su defecto, cuando requiere muchos cuidados o cuidados máximos, va a una sala de cuidados intensivos. Entonces, hay las posibilidades de que se vaya directamente a su casa, cirugía ambulatoria, cuidados mínimos a su unidad, directamente a su cama, a la sala de recuperación posanestésica hasta que recupere todos sus reflejos y luego a su unidad, a la sala de terapia intensiva de cuidados intermedios y a la sala de cuidados intensivos o cuidados máximos, dependiendo del estado del paciente. Davis clasifica esto con niveles de cirugía como nivel 1, paciente que es operado con anestesia local, sin cuidados postoperatorios. El nivel 2, donde se realizan los cuidados postoperatorios básicos sin ingreso hospitalario. El nivel 3, donde se realizan los cuidados postoperatorios prolongados con ingreso hospitalario. Y el nivel 4, donde requiere cuidados postoperatorios especializados. Entonces, esta es la clasificación de los niveles de cirugía 1, 2, 3 y 4, de acuerdo al tipo de cirugía y a la anestesia que se ha practicado en el paciente. Veamos ahora el postoperatorio normal. Este paciente tiene un postoperatorio fisiológico. Lo ideal es que todos los pacientes tengan este postoperatorio fisiológico, donde todo vaya muy bien, no haya ningún problema y la cirugía no tiene complicaciones. Pero no ocurre así en todos, ¿no? Entonces, el preoperatorio es justamente para prever todos los problemas que pueden haber cardíacos, respiratorios, renales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se ha hecho un buen preoperatorio, generalmente el paciente tiene un postoperatorio normal o fisiológico, que inicia con la recuperación posanestésica.
se restauran los reflejos, ¿no? El reflejo pupilar, todos los reflejos. Hay recuperación de la deglución porque los músculos voluntarios ya empiezan a trabajar. Hay una reversión del hilio intestinal, o sea, la parálisis del intestino, empieza el intestino a tener un movimiento peristáltico. Hay recuperación de la movilidad muscular, ¿no? Y como ven aquí en la gráfica, la lengua muchas veces que no tiene todavía la capacidad de su recuperación total de movimiento, cae y obstruye la vía respiratoria. Entonces, esto puede causarnos un hecho trágico. Puede el paciente fallecer si no se toma en cuenta que esto puede suceder y estamos al cuidado del paciente en todo momento viendo que recupere y respire. No podemos dejar al paciente en este momento, porque si le dejamos y volvemos en 4 o 5 minutos ya puede ser tarde porque el paciente ha tenido asfixia porque ha bloqueado la lengua, la vía respiratoria, porque la lengua aún no ha recuperado la movilidad total de los músculos. Por tanto, es un paciente que requiere atención en esos 10 a 15 minutos post-anestesia. Las órdenes postoperatorias o indicaciones postoperatorias, ¿no? A todo paciente que ha sido operado se le tiene que realizar algunos cuidados. En este caso, las indicaciones generales son los cuidados que realiza enfermería para el confort del paciente, para que esté controlado en todas sus funciones vitales, ¿no? Entonces, la vigilancia postoperatoria tiene el control de signos vitales, el control de líquidos administrados y eliminados. No son líquidos ingeridos, porque el paciente no ingiere, son líquidos administrados por vía parenteral, por venoclisis. Y los líquidos eliminados tanto en diuresis, en la perspiración insensible, si ha tenido vómitos, etcétera, etcétera, o por los drenajes que se le instala al paciente, ¿no? Entonces, luego, la vigilancia de las sondas, drenes y vendajes, el control de los emuntorios, o sea, la diuresis y la defecación. Aquí también en estas indicaciones se indica la dieta, qué dieta va a tomar, en qué tiempo, a qué hora y a cuántas horas de concluida la cirugía. Entonces, esas son las indicaciones generales donde hay que ver a controlar al paciente, hacer cambios de posición, etcétera, etcétera, ¿no? Confort del paciente, movilización dentro de su unidad, en su cama. Y luego ya vienen las indicaciones especiales, donde son las indicaciones terapéuticas, donde se le va a administrar algún medicamento. Empezamos con la hidratación parenteral, las soluciones, ¿no? Entonces, la venoclisis. La administración de medicamentos, o sea, analgésicos, antibióticos, antipiréticos, etcétera, etcétera. Todo lo que se administra de medicamentos, incluyendo el oxígeno, ¿no? Que se da por bigotera nasal, por máscara, etcétera. También se pueden añadir los exámenes de laboratorio y algunos estudios de gabinete que se requiera. Entonces, esas son las indicaciones especiales. Ahora vamos a ir viendo una por una las indicaciones, órdenes generales, ¿no? En el postoperatorio. El régimen dietético. Acá tenemos que ver qué tipo de dieta va a tomar el paciente, ¿no? Entonces, la dieta, tenemos una dieta, primero, NPO, si es que no va a comer nada, non peros, nada por boca. Dieta hídrica, agua, electrolitos y glucosa. Dieta líquida completa, ya tiene agua, electrolitos, glucosa, lípidos y proteínas. Dieta blanda, donde tiene todo, agua, líquidos, electrolitos, vitaminas, lípidos, proteínas, hidratos de carbono, que ya pueden ser sólidos. Y la dieta corriente, que es la última, donde tiene todo y además tiene celulosa, tiene fibra vegetal.
Entonces, esas son las dietas principales. Luego, la posición del paciente va a estar en posición de decúbito, en posición sentado, semisentado. El aseo que hay que hacerle al paciente, ¿no? Los vendajes que tiene, el control de estos. Y luego ya la vigilancia postoperatoria, donde se toman los signos vitales, los cuidados de las sondas, los drenajes quirúrgicos, los catéteres que pueda tener, el control de líquidos administrados y eliminados, el control de los signos vitales, cada 10 a 15 minutos hasta su estabilización, ¿no? La presión arterial y el pulso nos permite detectar una hemorragia interna. Si el paciente va perdiendo sangre, la presión arterial va a bajar y el pulso se va a acelerar. Va a tener hipotensión arterial y taquisfigmia. Entonces, es una sospecha para pensar en una hemorragia interna. ¿Qué sucede? Por ejemplo, sale del quirófano a la sala de recuperación con una presión de 120/80. Pasan 5 o 10 minutos y viene la enfermera, doctor, está con presión de 100/70. Pasan 5 minutos, está con la presión de 80/50. Algo está pasando, está perdiendo sangre, no la vemos, entonces una hemorragia interna. Y el pulso se va acelerando igual cada vez más. Pulso mayor a 100, hay que pensar que algo está pasando en el abdomen y hay que prestar atención para hacer el seguimiento. La frecuencia respiratoria, igualmente. El paciente puede no estar respirando. Como dijimos, puede presentar una asfixia, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con la respiración, esos 10, 15 minutos hasta que el paciente esté bien despierto. La lengua puede caer y producirnos una obstrucción de la vía aérea y una asfixia. Y en 4 minutos el paciente ya ha perdido toda su capacidad de vida volitiva porque tiene muerte cerebral. Entonces no se debe descuidar a este paciente. La temperatura igualmente es importante, pueden haber algunas complicaciones como la hipertermia maligna, donde la temperatura como respuesta orgánica al trauma quirúrgico, anestésico, sube 37, 37,5, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y el paciente fallece. Entonces, se debe tener cuidado de la temperatura también. Hay que controlar todo al paciente, ¿no? La posición del paciente y los cambios posturales. La posición lateral, posición semisentada, posición de Sims lateral. Cambios de posición para evitar las úlceras de decúbito. ¿Qué son las úlceras de decúbito? Son las que se presentan como aquí vemos en estas gráficas. Aquí estoy señalando al paciente echado, no, el paciente tranquilo, echadito, no se mueve, no molesta, está 1 día, 2 días, 3 días, 5 días y los lugares de presión por el peso del cuerpo y por la presencia de una superficie ósea se produce necrosis del tejido y una úlcera por decúbito, ¿no? Estas pueden presentarse en todos los puntos de apoyo, como vemos acá, todos los puntos de apoyo pueden producir úlceras de decúbito. Entonces, hay que hacer que el paciente vaya cambiando de posición cada 2 horas para que así no presente estas lesiones ulcerosas. Y estas úlceras tienen grados, donde está solamente la epidermis, luego ya pasa a la subdermis, al tejido celular subcutáneo ya llega, ¿no? Y atraviesa muchas veces, incluyendo al músculo, ¿no? El grado 4. Entonces, estos son los grados de las úlceras por decúbito. También tenemos el control y el manejo de líquidos y electrolitos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que el paciente requiere un control de cuánto se le está administrando y cuánto está eliminando. ¿Cuántos electrolitos? Tenemos que cumplir el requerimiento basal de agua y electrolitos, ¿no? Como sabemos, el requerimiento basal, vamos a ver más luego, es de 30 a 50 mililitros de agua, 3 miliequivalentes de sodio, 3 miliequivalentes de cloro por kilo de peso,
1 miliequivalente de potasio por kilo de peso, 28 miliequivalentes de bicarbonato por día y su requerimiento calórico mínimo de 25 kilocalorías por kilo de peso día. Entonces, este control de líquidos se hace con un balance. ¿Cuánto ha ingresado y cuánto se ha eliminado? Si lo que ha ingresado es mayor, es positivo. Si lo que ha ingresado es menor de lo que ha eliminado, es negativo y se quiere reemplazar ese negativo en la hidratación del día, de hoy. Si ayer tuvo un déficit, entonces para hoy tenemos que reponer ese déficit. Bien, igualmente en los electrolitos se hace control y en las calorías igual administradas y eliminadas también se hace un control. Sin embargo, esto tenemos un margen de unos 7 días que el paciente puede ir tolerando, pero ya pasados los 7 días, si no se le administran calorías y no puede iniciarse la vía oral, entonces se debe hacer la alimentación parenteral. Bueno, aquí tenemos control y manejo de líquidos y electrolitos. La canalización de las venas periféricas, ¿no? Primer principio, no realizar la venopunción en lugares de flexión, de articulaciones. Se debe realizar en la superficie de los huesos largos. ¿Y dónde tenemos huesos largos? Aquí vamos a ver en la gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos en la mano. Los huesos largos de la mano tenemos aquí en el carpo y el metacarpo, donde podemos colocar una venopunción. En el antebrazo, ¿no? Huesos largos. Como ven, aquí se está colocando en el antebrazo. También se puede colocar en el miembro inferior en algunas circunstancias. O en caso de extrema necesidad, se puede colocar a nivel intraóseo, especialmente en los niños, como están viendo aquí. Pero eso es momentáneo hasta que se pueda el niño hidratar bien y tener unas venas más accesibles. Y finalmente, si no podemos en las venas periféricas, podemos colocar un catéter venoso central que llega a las vecindades del corazón, no ingresa al corazón, ¿no? Esta venoclisis, la enfermera controla la administración de volúmenes, grandes volúmenes, ¿no? No es 5 ml, 20 ml, son 1000, 2000, 3000 mililitros. Entonces, se hace el control a través de un control estricto del goteo, etcétera, para administrar en las horas indicadas. Las órdenes generales, movilización precoz, dijimos, para evitar las úlceras de decúbito, el control de apósitos y vendajes por si hay hemorragias, control de sondas, sonda nasogástrica, como estamos viendo acá, se debe verificar la cantidad y la calidad. La sonda vesical, la orina, lo mismo, ¿no? La sonda Foley, la sonda rectal en caso de necesidad. El control de los drenajes, control de un dren tubular, control de drenajes pancreáticos. Aquí estamos viendo un paciente donde se ha instalado un dren tubular en el tórax y se está colectando en un frasco con sello de agua. Entonces, tenemos que hacer el control de los drenajes. Control de emuntorios, diuresis, catarsis, todos los días se hace al paciente. Aseo del paciente, higiene corporal. Es un paciente que no puede asearse, lavarse, entonces se hace un baño a esponja, como están viendo, la enfermera le hace un baño segmento por segmento con esponja, hace el enjuague y el secado respectivo en todas las regiones, ¿no? La limpieza oral, la limpieza genital en las mujeres, el afeitado de la barba en los varones, pues todos esos controles de aseo e higiene del paciente. El régimen dietético, habíamos señalado que las dietas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el paciente cuándo se debe iniciar una dieta. Cuando se unen las siguientes condiciones. Ausencia de vómitos, no vomita. Abdomen no distendido, o sea, no está
hinchado, distendido el abdomen. Presencia de ruidos hidroaéreos, ¿no? Y la eliminación de gases por ano. Entonces, cuando cumple estas cuatro principios, se debe administrar la dieta al paciente. O para el cirujano es importante saber qué tipo de cirugía se ha hecho. Si tenemos una sutura en el esófago, lógicamente no le vamos a dar de comer, ¿verdad? O en el intestino, estómago, etc. Entonces, para eso tenemos lo siguiente, en el tipo de cirugía. En una cirugía de esófago, la dieta después del 7º día, porque tenemos que esperar que cicatrice ese tejido del esófago, el músculo, la mucosa. En el estómago se da en el 4º día. Cuando hay una sutura en duodeno, el 4º día. Cuando hay una sutura en intestino delgado o colon, al 3er día posoperatorio. Cuando hay una cirugía del ano, del apéndice, la vesícula, podemos darle dieta al 1er día, e incluso ahora con la cirugía laparoscópica estamos dando dieta a las 5 horas después de haber sido operado, porque ya a ese momento ya tenemos el peristaltismo intestinal. El régimen dietético, nuevamente, dieta hídrica, dieta líquida completa, dieta blanda, dieta cociente, ¿no? Las dietas básicas. Y a estas dietas podemos poner una especial dieta líquida hipograsa, entonces ya no es completa, con pocos grasas. Dieta blanda hipocalórica, con pocas calorías, pocas glucosas. Dieta cociente hiperproteica, o sea, cualquiera de estas 4 básicas se pueden transformar en especiales añadiéndole estos requerimientos de acuerdo al tipo de paciente que vamos a hacer el seguimiento. Órdenes especiales: hidratación parenteral, analgésicos, antibióticos, otros medicamentos, estudios complementarios, estudios de laboratorio y gabinete. Iremos desmenuzando. Hidratación parenteral, aquí viene ya la hidratación parenteral. Requerimiento basal de agua, sodio, cloro, potasio, bicarbonato y calorías. Agua de 30 a 50 mililitros. Algunos libros son muy específicos, como el Guyton, por ejemplo, que dice 37 mililitros por kilo de peso, ¿no? Entonces, otros libros señalan hasta 50. Aquí vamos a sacar un promedio. Entre 30 y 50, 40. Eso es lo que usamos normalmente, ¿no? Sodio, aquí están los mini equivalentes y las calorías. Para una persona de 70 kilogramos, si tenemos 70 por 40 mililitros son 2.800, ¿verdad? 70 por 3, 210 miliequivalentes de sodio, 210 de cloro, 70 por 1 de potasio, 70 miliequivalentes. Bicarbonato es 28 por día. Es una solución tampón que puede ser usada o no, por tanto es un requerimiento mínimo. Y las calorías que tenemos acá, de 25 calorías, ¿verdad? Por 70 kilos sale 1.750. Entonces, todo este volumen debemos administrar al paciente con un goteo. La fórmula es volumen por número de horas por 3. Y el resultado viene en gotas por minuto. Ahora, ¿qué tenemos con el uso del potasio? El potasio es un electrolito que mal manejado puede ser muy peligroso porque puede producir un paro cardíaco, ¿no? Entonces, el potasio se debe tener los siguientes cuidados en su administración. Cuidado, regla número 1, no administrar cloruro de potasio endovenoso o intramuscular, porque produce un paro cardíaco, ¿no? Entonces, le producimos una hiperpotasemia rápida y el paro cardíaco es en sístole. Entonces, ¿qué debemos hacer con el potasio? Siempre se debe administrar diluido en solución de 1000. Ustedes que van a ser médicos generales, siempre una ampolla diluida en solución de 1000. Cuando ustedes sean terapistas intensivos, o sea, médicos con especialidad en terapia intensiva, pueden administrar una ampolla en 500. Pero mientras no sean intensivistas, ustedes administran una ampolla en solución de 1000 para no producir un paro cardíaco, ¿no?
En una hipocalemia severa o una hipopotasemia severa, donde el paciente se va a morir por falta de potasio, entonces se debe administrar no más de 20 miliequivalentes en la primera hora, siempre diluido en solución de 500 mililitros a goteo, cuando es así de emergencia. Ahora, ¿cuánto es lo máximo de potasio que podemos administrar? No administrar más de 100 miliequivalentes en las primeras 24 horas o 1.5 miliequivalentes por kilo de peso como dosis máxima. Estamos aquí en Bolivia, donde nuestro peso promedio es de 70, 80 kilos. Si están en Estados Unidos, donde tienen ahí personas morenas de 150, 180 kilos, la dosis en ellos también varía. Para Estados Unidos, por su promedio de peso, es no más de 200 miliequivalentes en 24 horas. Entonces, a ver, vamos a hacer un cálculo. Si tenemos una persona de 70 kilos que tiene una hipocalemia severa, donde debemos administrar 1.5 por kilo de peso. 70 por 1.5 son 105 miliequivalentes máximo en 24 horas, ¿no? Y de esos, solamente 20 miliequivalentes a goteo en la primera hora para evitar que se muera por paro cardíaco en sístole por falta de potasio. El resto se administra en las siguientes 23 horas. Bueno, seguimos. El primer día, en el postoperatorio, como dijimos, al realizar la sección de las células, existe gran liberación de potasio. Por tanto, se va absorbiendo las primeras horas, 8 horas por lo menos, no se debe administrar. A veces el primer día no administramos porque se ha liberado gran cantidad de potasio. Entonces, la anestesia produce hipotensión, hipoperfusión renal con disminución de potasio en la orina. Por tanto, tampoco se elimina potasio por orina. Por tanto, es mejor no administrar potasio en el primer día. Mientras no exista diuresis de 30 mililitros por hora, no podemos administrar potasio. No administrar el potasio también produce una prolongación del hilio intestinal, o sea, de la parálisis del intestino. Por tanto, requiere un uso adecuado, ¿no? Ir reponiendo al día siguiente de la cirugía de acuerdo a sus requerimientos. Pero las primeras horas de la cirugía, idealmente no administrar potasio. Manejo de antibióticos, todos los antibióticos. Podemos hacer de uso profiláctico. ¿Qué quiere decir uso profiláctico? Antes de que se produzca una infección. Esto se indica en cirugía limpia contaminada. Eso ya han avanzado en los temas anteriores, la clasificación de una herida quirúrgica. No más de 24 horas, como dosis única o 2 dosis. Entonces, ese es el uso profiláctico. Y el uso terapéutico ya para tratamiento en cirugía contaminada o infectada, donde hay pus, donde hay infección, entonces se hace un tratamiento mínimo 7 días. O sea, lo ideal es de 7 a 10 días, o mínimo 7 días. En el postoperatorio también se hace el examen semiológico cada día, todos los días hay que ir a examinar al paciente, hacer el examen general, segmentario, cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades, y siempre debemos ir buscando probables complicaciones. Ese es el objetivo, ir identificar alguna alteración que hay en el postoperatorio. Entonces debemos anticiparnos qué complicaciones pueden haber, entonces hay que examinar al paciente. Y vemos acá el postoperatorio complicado, qué factores tenemos, ¿no? La patología quirúrgica, una peritonitis, por ejemplo, seguro que va a dar complicaciones. Una anestesia prolongada también puede dar algún tipo de complicaciones. Por ejemplo, una anestesia raquídea puede dar una cefalea, ¿no? Entonces hay que ir detectando las complicaciones. El acto quirúrgico es un gran trauma. A eso se le añade el acto anestésico, que es otro gran trauma, ¿no? Aparte de ello, tiene una patología básica, ¿no? Y como dijimos, en la cirugía se produce una hipoperfusión renal. Entonces, disminuye la perfusión del riñón. Eso también puede llevar a presentar
complicaciones renales. En una cirugía puede haber un tejido residual, o sea, es parte que queda de una o varias sustancias, infecciones purulentas, cáncer, etc., ¿no? Entonces, muchas veces en una infección purulenta no se hace toda la limpieza total porque no se puede. Entonces, queda una infección residual. O en la resección de alguna otra cosa queda una parte de forma insospechada. Entonces, ese es el residuo, lo residual. Y la recidiva es cuando se ha operado, se ha retirado un cáncer, un tumor, y pasado un tiempo vuelve a presentarse el tumor, es una recidiva. En patologías benignas como una hernia inguinal, hernia crural, hernia umbilical, se opera y pasados 6, 7, 8 meses, un año, vuelve a presentarse, o sea, el tejido a veces es malo, no resiste, con el esfuerzo se rompe, entonces nuevamente presenta la hernia, y esta es una hernia recidival, ¿no? Esa es la diferencia entre residual y recidiva. Entre las complicaciones, habíamos señalado los tiempos, ¿verdad? Posoperatorio inmediato, mediato y alejado. Entonces, las complicaciones las vemos en estos periodos. Combinamos entonces el tiempo con la evolución. Las complicaciones inmediatas, habíamos señalado en los primeros minutos la asfixia, ¿verdad? Básico, elemental, estar atentos esos 10, 15 minutos, si no, el paciente puede morirse, ¿no? ¿Cómo está el paciente? Se le pregunta a la... Bien, doctor, no se mueve, está durmiendo como un angelito. Y uno va corriendo y el paciente está asfixiándose, ¿verdad? Entonces, el paciente tiene que estar despierto y respirando, hay que despertarlo. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? Respire, abra los ojos, señor, respire. Esos 15 minutos para que, hasta que se recupere la movilidad de los músculos. En este caso, los músculos de la lengua. La deshidratación, el desequilibrio electrolítico. No se ha administrado la cantidad suficiente de agua y electrolitos. El paciente no tiene cómo producir una diuresis. Puede producirse una oliguria, una anuria, una insuficiencia renal por falta de soluciones. O a la inversa, se le ha administrado demasiado y el paciente tiene edemas al día siguiente, ¿no? O puede presentar un shock por hemorragia hipovolémico, shock por algún problema cardiológico. Pacientes, como vamos a ver, con antecedentes de infarto de miocardio pueden volver a hacer infarto en la cirugía. O un shock mixto, un shock séptico, un shock neurogénico por el dolor. A veces son muy lábiles al dolor y esto les puede producir un shock. Entonces, o el shock mixto cuando combina dos o causas, ¿no? Las complicaciones anestésicas, puede ser alergia o anafilaxia, ¿no? Puede tener una reacción anafiláctica y producirle una gran reacción alérgica y un paro cardíaco. Toxicidad hepática, algunos anestésicos producían toxicidad hepática, nefrótica igualmente. Las complicaciones mediatas, fiebre por procesos infecciosos como una bacteriemia. En la herida puede haber hemorragia, seroma, dehiscencia de sutura, evisceración. A nivel cardiovascular, shock, infarto de miocardio, flebitis, tromboflebitis. Cuando un paciente ha tenido antes de la cirugía, 3 meses antes, un infarto de miocardio, es probable que presente otro infarto en el acto quirúrgico después. Por tanto, se recomienda operar por lo menos 6 meses después de que ha ocurrido un infarto de miocardio. Entonces, se debe tener esos cuidados. Complicaciones respiratorias, traqueitis, bronquitis. En la vía respiratoria se instala una sonda para que el paciente respire. Esa sonda puede producir daño en la mucosa de la tráquea y eso darnos una traqueitis. Puede haber las secreciones bronquiales detenidas porque el paciente no respira bien, no tose por el temor al dolor de la herida y el moco bronquial se acumula y nos produce una obstrucción y nos da una atelectasia, el pulmón no se expande. O puede haber un tromboembolismo pulmonar, un coágulo que ha venido de unas venas del miembro inferior, ¿no? Porque no se ha movido el paciente. Entonces, aquí tenemos unas imágenes de complicaciones de infecciones en la herida, ¿no? Se han infectado. Esta es una evisceración, la herida se ha soltado. O tenemos aquí algunas complicaciones de orden
pulmonar, ¿verdad? Entonces, debemos estar atentos a identificar cualquier complicación. A nivel renal, oliguria, insuficiencia renal aguda, que es muy importante, por lo que se debe prestar atención en la diuresis. Control de diuresis. En las primeras 8 horas hay que hacer que el paciente orine para que no entre en insuficiencia renal. Complicaciones gastrointestinales, ilio prolongado. El intestino no se mueve, no hay estímulo, no se mueve por una hipocalemia, por la sepsis. El 7º día presenta el paciente diarreas, eso significa que hay un absceso interasas en la cavidad, ¿no? El absceso de pared, o sea, pus en la herida a las 72 horas de la cirugía, el paciente presenta fiebre, pensar en la herida está infectada. A los 7 días presenta fiebre, diarrea, pensar en un absceso en la cavidad abdominal. También puede presentar celulitis, flemón, celulitis necrotizante, que son muy graves, ¿no? Fascitis necrotizante. El tejido se isquemia, se muere rápidamente. Ictericia. Puede haber hemólisis posttransfusional, hepatitis viral, cirrosis, abscesos hepáticos, obstrucción de la vía biliar. Entonces hay que pensar en las probables complicaciones, ¿no? Aquí tenemos otros abscesos de la herida, ¿no? Tapus en la herida. Aquí tenemos el absceso sufrénico. Hay un aforismo que dice, pueden anotar eso si quieren. Dice, signos de absceso en alguna parte, o sea, signos de que hay pus en algún lado. Fiebre, el paciente presenta fiebre, fiebre, fiebre. Signos de absceso en ninguna parte. Uno busca la herida y no hay infección. No, no pasa nada. Busca en otro lado, no hay. Ve el pulmón, no hay nada. Pero está realizando un absceso en el espacio sufrénico. Por tanto, el aforismo dice, signos de absceso en algún lado o en alguna parte, punto y coma. Signos de absceso en ninguna parte, o sea, presenta fiebre, algún lado está haciendo, no hay dónde, no hay dónde. Entonces uno debe pensar, otra vez repito, signos de absceso en alguna parte, signos de absceso en ninguna parte, igual absceso sufrénico. ¿Por qué? Porque es al que no lo podemos identificar fácilmente. Entonces hay que ir a buscarlo. Y aquí hemos tomado la placa y hay un absceso, ¿verdad? En el espacio sufrénico. Otras complicaciones ya en el periodo alejado, la hernia incisional, ¿no? Entonces, aquí está, pasados 6, 7 meses, se ha presentado una hernia, la herida se ha soltado en la aponeurosis y la piel está conteniendo. Esa es una eventración. Bridas adherenciales, como ven, los intestinos se adhieren, el epitelio se adhiere y esto puede producir obstrucciones como acá. Esta es una brida adherencial, ¿no? Obstrucción intestinal. O una cicatriz queloide fea. Esta no es tan grande, pero es para mostrarles que hay una cicatriz queloide también, ¿no? Medicina física y rehabilitación. Hay que rehabilitar al paciente, quinoterapia, aspiración bronquial, corriente farádica para estimular los músculos, rayos láser para evitar las cicatrices queloides, inmersión, rayos infrarrojos en traumatología para mejorar la movilidad de las articulaciones, terapia del lenguaje en cirugía neurológica, terapia ocupacional para que se ocupen y estén haciendo algo y no estén pensando en que están enfermos las 24 horas, entonces hay que darles qué hacer. Nutrición enteral por los intestinos, ¿no? Se puede colocar, si hay una obstrucción a este nivel o hay un cáncer o hay alguna otra cosa, por el esófago se puede introducir una esofagostomía, como ven acá. En el estómago, una gastrostomía con una sonda que va al estómago para alimentar al paciente. O en el intestino, en el yeyuno, ¿no? Ponemos acá una sonda. Entonces, si hay una ostomía de alimentación con una sonda de Mohs, de Taylor, esta es la sonda de Mohs, la sonda de Taylor es la que llega desde la nariz hasta el duodeno, hasta el yeyuno, donde se le debe administrar la alimentación con una osmolaridad adecuada para que no sea hiperosmolar, con un pH adecuado y con concentración de hidratos de carbono, lípidos y proteínas hidrolizadas directamente para que se absorban en el intestino. Esas son las
condiciones para la alimentación enteral. Para la alimentación parenteral, catéter venoso central. ¿Qué administramos? Hidratos de carbono en solución dextrosa al 25 o 50% que nos ofertan 1000 calorías. Proteínas, soluciones al 5 y al 10%. Lípidos, emulsiones del 5 al 10% que nos dan calorías iguales en determinadas proporciones de acuerdo a la necesidad del paciente. Y aquí estamos viendo, se instala un catéter venoso central, aquí está instalándose por una punción subclavia, se llega hasta las vecindades del corazón, no se ingresa al corazón, por eso se llama catéter venoso central, si no sería catéter auricular, catéter ventricular, no, es un catéter venoso. Entonces, a través de este catéter se administra la alimentación parenteral. Complicaciones, además, toda cirugía puede presentar complicaciones en el posoperatorio, que son factores que dependen de la técnica quirúrgica, cuando hay algún error en la técnica. Dependen del paciente y dependen también de la patología básica asociada. Por ejemplo, un paciente que tiene, qué sé yo, diabetes, muy difícil, ¿verdad? Controlar todo. Bien. Hemorragia interna, puede haber hemorragia, como dijimos hace rato, no vemos el sangrado, pero tenemos ahí la presión y el pulso. Entonces se realiza una ecografía para identificar si hay o no hay líquido libre en cavidad, ¿no? Una hemorragia interna que es mayor a 1 litro es severa y masiva cuando se pierde inclusive el 40% del volumen sanguíneo. Esta muchas veces, si es rápido, el paciente entra en shock hipovolémico y puede fallecer, puede morir por una hemorragia rápida que llega a un 40% de la volemia. ¿Cómo se identifica? El hígado, el riñón, en este espacio hay líquido, hay sangre. En la región posterior, cuando el paciente está echado, igualmente acúmulo de sangre. Entonces, identificamos si hay líquido libre en cavidad. En las infecciones quirúrgicas, ¿no? Los gérmenes pueden ser bacterias, hongos, etc. Hay la endoinfección, cuando hay cirugías sépticas, gérmenes digestivos, vía aérea, urinarios, que el paciente tiene. O cuando de fuera, ¿no? Hay una exoinfección, invasión del germen que rodea al enfermo en su hábitat. Sepsis es un síndrome infeccioso focal. La herida está con pus, supura. Síndrome infeccioso general, hay microembolias. Estas heridas mandan émbolos sépticos bacterianos y van a anidar en otros lugares y hay una liberación de enzimas, endotoxinas, etc. Entonces, este paciente presenta un síndrome bacteriano, a veces con sepsis, otras veces sin sepsis, bacteriémico, cuando solamente estos émbolos son algunos, pero cuando ya hay infección en otros lados, es una sepsis. A focos múltiples, ¿no? Puede producir problemas en corazón, en pleura, en pulmones, en abdomen, peritonitis, en riñones, meningitis, etc. Puede haber complicaciones de todo tipo, de tipo infeccioso. La gangrena infecciosa. ¿Cuándo se llama gangrena infecciosa? Cuando ha sido colonizada por anaerobios. Entonces se produce la gangrena. Sepsis por bacilo piociánico, cuando tenemos ahí un color azulado en la pus. Síndrome de Fournier, cuando ha habido una fascitis necrotizante por la presencia de anaerobios y por la presencia de gangrena. Entonces, grave, puede el paciente morir con esta sepsis. Y el tratamiento, el trípode antibiótico. Actualmente cefalosporinas más metronidazol. ¿Pero qué es el trípode? Cubrir gram positivos, gram negativos y anaerobios. Las cefalosporinas de tercera generación cubren gram positivos, gram negativos. Y el metronidazol para los anaerobios. Entonces, con eso aseguramos el tratamiento. Y el paciente puede presentar shock por la infección, ¿no? O puede ser por el corazón. Es una falla de la bomba cardíaca con alteración de la volemia. Compromiso del metabolismo aerobio celular. No recibe oxígeno ni sangre las células. Tendencia a la agravación progresiva al no modificarse las causas desencadenantes. O sea, hay que tomar una actitud rápida. Entonces, es un déficit de perfusión tisular. Hay una anoxia tisular. Hay acidosis metabólica, ¿no?
paciente está piel, pálido, sudoración fría, alteración del sensorio, hipotensión arterial, disminución del flujo urinario y finalmente el shock en general puede ser cardiogénico, hipovolémico, séptico, neurogénico, anafiláctico o mixto. Ya hemos señalado hace un momento estas posibilidades y hay que restaurar la capacidad, hacer el tratamiento, mejorar la bomba cardíaca, reponer la volemia, combatir la sepsis y las endotoxinas, eliminar el dolor, eliminar la causa de la anafilaxia o atenuarla. Insuficiencia renal, otra complicación, puede ser aguda, falta de aporte de líquidos, hiperfusión intraoperatoria con una presión arterial baja. Cuando la presión baja mucho en el acto operatorio, el riñón no funciona y puede traernos una insuficiencia renal postoperatoria, que es grave. Entonces, todo esto está bajo control por el anestesiólogo, ¿no? La presión arterial. Diuresis menor a 15 mililitros por hora se llama oliguria. Diuresis menor a 5 mililitros por hora se considera anuria. Y la creatinina elevada mayor a 1.2 miligramos por decilitro va incrementándose y el potasio se va elevando mayor a 4.5 litros. Cuando estas van subiendo es peligroso porque el paciente puede fallecer, ¿no? La insuficiencia renal requiere una carga rápida vía parenteral, diuresis osmótica con dextrosa al 10%, manitol, y si no responde, diuréticos, la furosemida, y no responde, hemodiálisis, ¿no? Entonces, vean la gravedad del caso por una simple cosa que no se le ha prestado atención. O, en su defecto, hay en casos como una pancreatitis aguda que nos da insuficiencia pulmonar, hepática, renal, cardíaca, síndrome de coagulación, etcétera, por la patología. O sea, esta es una patología grave, sistémica. Entonces, el paciente puede complicar con todo eso. Y aquí tenemos como último punto, el paciente puede fallecer cuando hay una falla de un solo órgano en el 22% de los casos y es respiratorio, renal en el 38%, hepático en 27% de los casos, cuando hay falla cardíaca 67% de mortalidad y en una infección 28% de mortalidad. Grave, ¿no? Infección grave. Si falla más de un órgano, miren cómo la mortalidad incrementa. Un solo órgano, 40% de mortalidad, ¿no? Con una patología concomitante. 2 órganos, 55% de mortalidad, 3 órganos, 75%, 4 órganos, 80% de mortalidad y 5 órganos que han fallado, 100% de mortalidad, ¿no? Entonces, la mortalidad en las unidades de cuidado intensivo, ¿no? Es de 50 al 80%. Entonces, como verán, estos pacientes tenemos que controlarlos y evitar que hayan complicaciones postoperatorias. Bueno, ese es el mensaje. Evitar que esto ocurra con un buen preoperatorio donde debemos hacer el seguimiento de todo, si tiene alguna patología, mejorar, curarla para que no tenga estas complicaciones en el postoperatorio. Bien, con esto hemos concluido la clase de hoy, hemos abarcado también la hidratación, por tanto, el próximo miércoles tienen libre. Concluido la clase y pueden ya retirarse. Buenas tardes.